El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de los negocios creativos. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Melina Rapimán nació con un apellido que guarda historia y resistencia. Hija de padre mapuche y madre iquiqueña afrodescendiente, su vida ha sido un viaje entre el norte árido, la ciudad y los valles del sur. Creció rodeada de contrastes, desierto y cordillera, tradición y modernidad, comunidad y urbe. Desde el 2008 ha tejido no solo fibras, sino narrativas que hablan de migración, de memoria y de pertenencia. Su obra cruza el arte, el diseño y la artesanía, con piezas que no solo se usan, sino que se viven. Docente, investigadora y creadora, Melina es parte de un movimiento que entiende que la identidad es un proceso en constante construcción. Un tejido hecho de hilos nuevos y antiguos, de raíces profundas y ramas abiertas al mundo. Hoy nos acompaña para hablar de cómo se construye y se preserva la identidad en un Chile diverso y cómo el arte puede ser un puente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Hoy vamos a hablar de identidad, pero no solo como una etiqueta o un lugar de origen, sino como algo que se construye, se adopta y a veces se recupera. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esa introducción, qué bonita. Gracias a ti por estar, estamos muy contentas de que nos puedas contar sobre tu trabajo, tu historia, tu vida y a ver si sale el tema de identidad también. Sí, seguro que sí. Melina, tu historia está hecha de viajes, de territorios, de herencias. ¿Cómo influyen esas raíces diversas en tu trabajo textil y artístico? ¿Cómo influye en todo, en realidad? Es como que cuando era pequeña tenía como ese conflicto constante de como sentirme viviendo en un lugar que no, al que no pertenecía, pero también sentía que no había un lugar donde pertenecer. Esa tensión creo que sigue apareciendo en las cosas que hago, eh, y me he dado cuenta con el tiempo que, bueno, que yo trabajo en relación a las alteridades y a la otredad, ¿no? Lo que está afuera, lo que es otro, eh, que es extranjero pero cercano, y esos son mis trabajos siempre. Ya sea desde la investigación académica, como también desde lo textil y también desde la ilustración, que bueno, que para mí son una sola cosa, porque estoy hablando siempre de lo mismo, son distintos formatos nomás para comunicar. Y todos estos formatos, bueno, ha sido por el desarrollo de tu carrera, también de tu estudio, de tu propio desarrollo artístico, pero ¿cómo fuiste llegando a cada uno de ellos y eligiéndolos también? No los elegí en ningún caso, no. Me fueron dados. Cuando yo salí del colegio, ¿no? Del liceo, yo estudié licenciatura en historia, una cosa que quedó trunca o que no terminé, pero siempre me gustó dibujar. Y en algún momento pensé como que tenía que estudiar diseño teatral, estaba bien loca con el teatro que unía tantas cosas disímiles que me gustaban. Encontraba que esa era una carrera maravillosa, pero bueno, me dio susto hacer una prueba especial que había que hacer, me dio susto, porque yo nunca había pintado y había que pintar. Y entonces decidí optar por esta otra carrera que tenía que ver con la historia, con el patrimonio, con leer mucho, y yo siempre he sido muy lectora. Y me decidí por esta carrera que no pude terminar, y me quedé siempre con esa sensación de que había algo inconcluso. Luego me fui a Valparaíso a estudiar diseño, regresé, tampoco lo terminé,
estudié turismo, de lo que sí egresé, estudié administración en empresas turísticas, y luego en algún momento me di cuenta de que a mí me gustaban los textiles, como que empecé, mis papás tenían un taller en casa, siempre estuve ¿Ya? rodeada de máquinas y de máquinas de coser, de máquinas de tejer, pero yo odiaba eso, entonces nunca pensé que podía ser una realidad para mí. Y cuando empecé a trabajar, me di cuenta que estaba reproduciendo un taller igual al de mis papás, comprándome las mismas máquinas, las mismas cosas. Y dije, parece que aquí pasa algo. Y me salí del trabajo donde estaba y me metí a estudiar diseño de vestuario. Y desde ese lugar, eh, pucha, encontré que, por ejemplo, que el bordado o que los textiles eran la unión también de las cosas que me gustaban, como de la ilustración y el textil, Claro, estaban en el bordado. en el bordado. Sí. Y entonces, nada, me obsesioné un poco con el tema de los textiles, que de dónde venían, que de dónde vienen las materias primas. Y ya después, cuando me sugirieron hacer clases, como que me cambió la vida, eso totalmente. Bueno, me cambió la vida también porque me tomé como un año sabático, en realidad era no tener trabajo después de terminar diseño de vestuario. Y dije, ya, bueno, me dedico a ver qué pasa. Y me dediqué a bordar durante un año y bordé de todo. Y entonces ahí de pronto apareció como esto de, no sé si se acuerdan, es tan antiguo. Bueno, Twitter, cuando existía Twitter, ya es Ya. súper antiguo. Existía Twitter y bueno, todavía parece que no existía Instagram. Entonces estaba Facebook, Twitter. eh, y bueno, encierran a unas chicas rusas, punky. Sí. em, y entonces estábamos todos como en el Free Pussy Riot, hashtag Free Pussy Riot. Y entonces como que Madonna también, todos estaban como posteando en relación a que encontrábamos que era súper injusto que estuvieran encerradas estas chicas tanto tiempo por una razón que no habían cometido ningún delito más grave que entrar a tocar a una iglesia ortodoxa, ¿no? Y entonces yo bordo dentro de este hashtag, se me ocurre bordar a las Pussy Riot. Y de pronto me llaman de una mujer, me escribe por Twitter, eh, una mujer me dice, oye, yo tengo una banda de rock acá en Inglaterra y entonces eh, quiero comprarte el bordado porque lo quiero usar en un concierto. ¿Qué dimensiones tenía este bordado? ¿Para qué lo quería usar ella? Ella se lo quería poner en la chaqueta, en la parte de atrás. Ya, ya, No, sí, o sea, yo hacía cosas grandes. No era ya. pequeño, pero debe haber sido de 30 por 25. Claro. Tampoco era Era como como, para ponerlo en el escenario, digo, era como no, era como todo para la más. chaqueta, para la espalda, no sé. Ya. Y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo nunca había vendido nada, eh, menos hacia afuera, tuve que como que hacerme un PayPal, no sabía que, como que tuve que dedicarme a investigar un montón de cosas. Se lo mando y pasan unos meses y resulta que me escribe esta señora de nuevo, porque ella me mandó a hacer después otros bordados. Y me dice, mira, yo estoy trabajando ahora en una serie que se llama Orphan Black de la BBC. Y quiero que creo que este bordado es súper para mi personaje y quiero utilizarlo. Y nada, pues me mandaron un contrato, tuve que firmar una cosa, pero bueno, ella me había comprado el bordado, era de ella. Y aparece en esta serie de Orphan Black. Y ella es María Doyle Kennedy, la actriz. Y entonces, nada, me empiezan a llamar de todos los diarios de acá, de, no sé, del Mercurio de Valparaíso. Y empiezo a tener como pequeños artículos dentro de los diarios
lo que me convierte en una famosa por 15 días o por ese rato, y fue muy chistoso. Pero muy bacán que tú hacías ahí en ese minuto experimentando, finalmente tuvo interés de esta persona, o sea, lo que hoy que le llegó también, por eso te eligió. Claro, no fue, o sea, yo estaba así como impactada porque no nunca había vendido algo que fuera nunca, o sea, era desde esta pulsión de bordar y de estar en este año sin trabajo, que empezaron a surgir un montón de oportunidades y entre ellas esto de hacer clases, ahí me llamaron a hacer clases. Se empezó a abrir un mundo que en realidad yo nunca pensé que podía estar. O sea, yo venía de leer y de ser esta señora de biblioteca. Siempre pensé que se iba a ser el lugar o estar en el escritorio dibujando o en el taller. Como siempre bien solitario, nunca pensé que me iba a volver un poco divulgadora o profesora. Claro. O como generar más redes también en relación a estas cosas. Claro, y como que interactuar con otras personas. Eso fue algo bien importante para mí porque eso es algo que no estaba en mis planes de nunca. Como Y también que tu obra interactúe, porque al final tu obra es el medio. Eso es como lo más interesante, que lo que tú hiciste ahí, que nació de una pulsión como personal, llegue a otro de una manera emocional también. Sí. Y bueno, y esta actriz fue bastante, ella fue bastante como generosa conmigo, como que siempre me dio créditos. Sí, o sea, si buscáis como, no sé, como que son páginas de fans, aparece mi nombre que yo hice el bordado, ¿entendí? Entonces como que esa generosidad también fue importante para mí. Tuvo como una atención que, claro, que ni tú en ese minuto pensáis que era necesaria, quizá hoy día que lo miráis más de lejos sí veis como el valor que tenía también. Sí. Sí, fue súper importante ese momento. Es como un hito que me cambió la vida, de alguna manera. Mira, y tú mencionaste que en tu infancia te sentías fuera de lugar. ¿Sientes que hoy día te empiezas a sentir como más en algún lugar, que encontraste un lugar donde que te hace sentido compartir estas cosas? Sí, creo que bueno, yo tengo 47 años, voy a cumplir 48 pronto, y siento que estoy llegando a un lugar donde sí siento que pertenezco, que me siento cómodo, que me puedo mover. Y eso también ha sido súper bueno, súper tranquilizador, como ya no estarme moviendo para que otros me vean también, como que eso ha sido interesante de estos últimos años. Debo decir que también obligada por la pandemia me puse a estudiar de nuevo. Y empecé a como terminar todas las cosas que había dejado a mis 20s. Y estoy cerrando muchos ciclos. Y uno de ellos es estudiar historia. Estoy haciendo un magíster en historia. Ya tengo un magíster en historia del arte, pero he ido como cerrando esas cosas que estaban abiertas. Así que como que feliz de aportar desde este otro lugar que es la investigación. Y me ha funcionado súper bien también, he estado publicando, he ido como a ponencias a distintos lugares del mundo. Debo decir, y sí, también agradecer esa oportunidad que me ha dado el diseño o el arte o a esta cosa que me dedico que es media híbrida, de poder viajar. Y eso ha sido como súper bacán también, como y conocer otros espacios, hablar en otros lugares sobre mis obsesiones. Y qué entretenido eso.
¿Y cómo podrías definir ese espacio que hoy día sí te hace pertenecer? ¿Lo podrías definir o ese lugar? Bueno, me he dado cuenta de que me gusta mucho compartir las cosas que voy aprendiendo. Y creo que soy bueno comunicando y como escribiendo. En la escritura me he vuelto he vuelto a ser chica, en el buen sentido de la palabra, o sea, como de decir, pucha, esto me encantaba tanto cuando yo era pequeña y volver a eso, a la escritura y como a divulgar temas que, como para volver a la conversación primera, tienen que ver con las otredades y como hablar de esos temas desde un lugar, desde la cultura pop, desde lo visual, desde la ilustración, desde lo textil, que son cosas que tenemos alrededor todo el tiempo, y poder, gracias a esos escritos también, hablar públicamente de esas investigaciones. Para mí es muy importante la divulgación y como que no quedarme con esta información que tengo, que he ido atrapando durante todas estas experiencias. Me siento muy, muy gratificada con eso y he tenido como buenos feedback, así que parece que está funcionando. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido el feedback? ¿Cómo sientes que, porque tú también estás ahí en redes sociales, cómo sientes que la gente toma estos temas que a veces desde tu escritorio suenan como decís tú, mis obsesiones, como que a veces uno siente, ya yo estoy obsesionada con esto, pero de verdad no sé si a alguien le va a interesar. ¿Cómo ha sido ese feedback? ¿O te pasó eso a ti o no? Bueno, llevo en Instagram 500 años, como desde que salió Instagram, así como desde que salió Facebook. Para mí ha sido súper importante el tema de Internet. O sea, sin Internet yo no existo. Así que gracias Internet, agradezco mucho todas estas redes sociales. Yo como digo, soy una persona bastante introvertida. A mí me ha costado mucho o sea, si me hubieses entrevistado hace 15 años atrás o hace 20 años atrás, yo no podría estar hablando de corrido como estoy intentando hacerlo ahora. Eso me lo ha dado la docencia. Y entonces, cuando yo empecé en estas redes sociales, fue bacán porque como yo no me podía explayar en público, porque por mi introversión, no sé, no es que sea una persona tímida en lo absoluto, sino que como que yo digo, si no tengo nada que decir, ¿para qué voy a hablar? O una cosa así. Pero a través de las redes sociales empecé a recibir feedback, ya sea de mi mundo como historietista también, que en algún momento fui editora de revistas de cómics en los 2000. En ese tiempo, cuando apareció mi primer cómic por las redes, me empezaron a llegar mails donde la gente o varias personas me escribieron y me dijeron, pucha, me siento representada con tu historia, con la historia que escribiste, con esta historieta, y muchas gracias. O sea, hay gente que me escribía para agradecerme por ser un espejo, ¿no? Como por Claro, mostrar esta por realidad, contar tu historia. porque se sentían identificados. Y entonces yo dije, pucha, si la gente, si hago un bien a la gente, debería seguir en esto. Y seguí por un tiempo haciendo una revista que se llamaba Tribuna Femenina Comics, que la idea era como en un protofeminismo aquí en Chile, que en ese tiempo no se usaba, como hacer eso, como ser un espejo donde se tocaran algunos temas tabú, como la menstruación, como las violaciones, como la violencia intrafamiliar, como el alcoholismo femenino. Fueron temas que yo toqué en esas historias que dibujé, que escribí, que dibujé, y que la gente me agradecía. Entonces era así como, pucha, yo quiero ser esa persona donde te sientas reflejado, para que no te sientas sola finalmente. O sea, yo como sé lo que es estar sola también, o sentirme sola, no te sientas sola porque hay otra gente que está pasando algo parecido a lo que estás pasando tú.
¿cachai? Entonces ese fue mi tema desde el feminismo que conocí en los 2000. eh, y fue súper relevante y gracias a internet fue que tuve ese feedback. Y todavía lo sigo teniendo. O sea, hay gente que me sigue hace mucho tiempo, a quienes les agradezco infinitamente, que siempre me están apoyando. Me dicen, Melina, sigue, ¿no? Me encanta tu contenido. Eh, Eso, pero no es un contenido tan planificado. O sea, está como un poco editado, pero no es es un contenido que igual me sale de la emoción y de lo que está pasando y de cosas que de pronto hay que hablar y mezclo, no sé, en realidad todavía no entiendo muy bien por qué la gente me sigue, porque es una cosa media orgánica, pero es súper orgánica, de verdad. Tiene que Pero es ver también bacán con... eso, porque es bacán que se use como, no sé, yo estoy en esta volada, como que se usen las redes sociales como cuando nacieron, como usarlas para subir lo que tú querís, cuando tú querís, en el formato que querís, quizás la cámara no es la mejor y ya está, como, porque siento que ya es todo tan falso y que las nuevas generaciones también lo usan tanto para mostrar y para mostrar hacia afuera que se pierde un poco subir lo que tú querías, o sea, y quizás no tiene mucha lógica y quizás no tiene una línea editorial y es normal porque las personas somos así, entonces creo que no sé si funciona, no sé si el algoritmo lo premia, pero a mí al menos me parece súper interesante. Sí, bueno, en eso estamos. A veces como, claro, como que a veces uno dice, pucha, no sé qué tan interesante puede ser esto, eh, pero me parece que la divulgación de ciertos conocimientos para mí es lo más relevante y que tenga un poco de todo. Me di cuenta que hay gente que también le gusta de todo, como a mí. Entonces, como que hay una Sí, lógica. eh, a veces, porque mi Instagram por lo menos ha pasado por de todo, por intentar ser solo textil, eh, después por intentar ser pero me di cuenta de que eso a mí no me funciona, porque no, mm, que soy un montón de cosas más. Bueno, claramente me di cuenta hace harto tiempo de que soy una marca personal, o sea, como que soy una marca de persona y como que a la gente no le importa lo que yo esté haciendo en realidad. Eh, y también que hay Como que explorado un montón, o sea, a pesar de que tu tema quizás, tus temas han sido como la constante, pero hay explorado un montón en formatos, en técnica, en lo que me comentabais. sí, de todo. Pero, Y no te eso, digo, hay un leitmotiv, no es tan sí, chiquito, sí, pero, pero sí entiendo cuando la gente me dice, oye, pero ¿tú a qué te dedicas? No entiendo nada. Entiendo que la gente no entienda, pero sí hay una línea editorial, como decís tú, existe, eh, que es como mía, lo que yo soy, pero sí tiene una lógica, que a lo mejor no se ve siempre, pero está ahí. Y que tiene que ver con esos temas de la otra edad. Sí, de la alteridad y de lo otro. y sientes que esta búsqueda también en formatos tiene que ver con esto de que tú has sido muy exploradora en todo en encontrarte, en encontrar tus raíces, en encontrar tu lugar. Sí, pues tiene que ver. Y bueno, capaz que también sea una neurodivergencia y te combinada con eso. También puede Y no ser, lo ¿no? sabemos. No, sí, También. medio lo sabemos, sí, medio lo sabemos, pero todavía, aún no está certificado. Em, bueno, de la incomodidad, de cuando uno no se siente dentro de un lugar, está buscando siempre sentirse seguro en un lugar. Entonces, eso tiene que ver como también con buscar la identidad, como hablábamos hace un rato, de quién soy, por qué hago lo que hago, por qué no me gusta esto, por qué no puedo ser como el resto. El resto se ve tan feliz en su lugar, porque a mí me cuesta, porque para mí es difícil, yo quiero pertenecer.
quiero sentirme seguro en un lugar, pero no puedo. Y entonces ha sido como una constante búsqueda de, de preguntarme quién soy. eh, También que siempre he pertenecido a una comunidad LGTBQ+. Entonces también siempre es difícil. Siempre es como la persona rara, y se tiene que estar adaptando para encontrar trabajo, por ejemplo. No sé. ¿Y cuándo fue en toda esta búsqueda que tú has hecho que empezaste a conectar con tus raíces, con las raíces de tu papá, mapuche, con las raíces de tu mamá, norteña, afrodescendiente? ¿Y qué de eso has traído tú como más tangible a tu trabajo, crees tú? Bueno, eh, mis papás eran de Iquique, así que siempre fue como este tema del norte. Y mis papás escuchaban mucha música folclórica. Por alguna razón habían muchos cassettes de La Tirana. Bueno, o sea, porque venían de allá, entonces como que eso era como también el lugar que ellos tendrían de pertenencia, ¿no? Claro. Y entonces mi mamá ya cocinaba de otra manera. Yo iba a la casa, no, mentira, no iba a la casa de mis compañeros. Eso es. No tenía tantos amigos en realidad. Pero cada vez que íbamos a otra casa, la gente cocinaba distinto, por ejemplo, el arroz. Tú veías era diferente. diferente. Yo veía que siempre era distinto todo. Y entonces, claro, porque mi mamá aprendió a cocinar allá de Iquique. Claro. El arroz es como todos los días comíamos arroz. Y yo todavía como casi todos los días arroz, es como parte, arroz blanco además. Como que ya partiendo de esas cosas ya era raro todo. Eh, y entonces siempre estuve conectada con el norte. Yo me iba donde mi abuela que vivía en Iquique, viajaba 24 horas ahí pasando por el desierto para ir a ver a mi abuela todos los veranos. Y eso es parte fundamental de mi imaginario. O sea, la presencia china, por ejemplo, en la Sofri, como esas importaciones, no sé, mi abuela tenía un montón de cosas chinas. Todo era chino. Como estas bolas de lámparas rojas, con dorado, amarillo, como que la gente, por lo menos en ese momento, te estoy hablando de los 80, la gente se vestía súper distinto allá en el norte que acá en Santiago. Era una cosa como nada que ver. Era diferente realmente. Realmente diferente, o sea, como todo muy dorado, la gente llena de pulseras. Mis primas todavía usan pulseras doradas, todo dorado. Ya en contraposición con este Santiago de dictadura súper gris. Más sobrio también. Además que cómo iba a querer vivir acá, si era como la cosa más aburrida del mundo. No había nada bueno. No, no había nada. Mientras que allá era como un imaginario diferente, un imaginario diferente. Em, y entonces siempre estuve conectada al norte, siempre quise ser morena. eh, Mi mamá es morena. ¿Por qué no soy morena yo? Yo era eh, como que esas cosas me frustraban mucho. Y después, bueno, mi papá, por otro lado, que su papá había venido del sur a vivir a Santiago, como mucha gente a mediados de siglo, ¿cierto? Buscando un trabajo, no sé qué. También siempre fue para él relevante el tema del apellido, a diferencia de otros, de sus primos o de otras familias que se cambiaron el apellido Sí. Pero también mi papá, viviendo en Iquique, en este tema de pertenencia, imagino, también de querer conectar con su pasado, con su raíz. Para él era muy importante nuestro apellido, que tuviéramos un apellido, que supiéramos de dónde venía, que supiéramos de dónde venía la familia, de ir a conocer el sur. Y entonces siempre fue importante esa pertenencia, porque estábamos en un lugar donde
yo creo que ninguno de los cuatro que estábamos, que vivíamos en casa, eh, se sentía pertinente. Entonces siempre esa búsqueda, que yo creo que mis papás me deben haber traspasado también a mí, de buscar, claro, De alguna forma, seguro. como un lugar. Y después cuando empecé a trabajar con el textil, bueno, apareció Facebook. No sé, Internet, lo más importante de la vida. Apareció Sí. Facebook y toda la gente Me Rapimán encanta. empezó a escribirse, a buscar los apellidos, a encontrarse. A Una cosa encontrarse. maravillosa. Entonces, ahí conocí Qué a heavy. Eduardo Rapimán, Sí. que es un artista mapuche, y él me invitó a una serie de encuentros con otros artistas mapuches que fue súper beneficioso para mí. Fue como, como que hay otras personas a las que les pasa lo mismo, cosas como... Y encontraste de nuevo otro lugar que hacía sentido, donde había otra gente como tú también. de hablar de los sueños, de los peumas, de las cosas como que yo tenía que ocultar, porque no le iba a andar hablando a todo el mundo de que yo tenía sueños, por ejemplo, ciertos sueños, pero en esa comunidad sí me entendían que yo pudiera tener estos sueños, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, eso debe haber sido en Interesante. 2016, más o menos, que yo empecé a viajar a Temuco desde este otro lugar que no era de mi familia directamente, sino que de otros parientes, y empecé a conocer el sur, que no, yo no había ido una vez. Eh, Empecé a conocer el sur, y me empezaron como a invitar desde otros lugares. Empecé a hacer clases en lugares extrañísimos, bellísimos del sur. Em, Fui a hacer clases de textil a varios lugares, de la costa, de la cordillera, y a viajar, como haciendo clases, como enseñando esto que yo había aprendido, pero también con la intención de mezclar como los conocimientos de la gente con los míos, o con mi conocimiento súper como académico santiaguino, a mezclarlo con estas otras cosas que tienen que ver con el paisaje, de teñir en el fuego, que eran cosas que yo no había hecho acá en Santiago. Así que eso también estuvo como bien potente. ¿Y cómo viste ahí el rol de la mujer en la preservación de todos estos saberes Demasiado textiles? preservados, de pronto, ¿no? Sí, Sí. Mira, nos han dicho un poco eso, que cuesta cuesta, pero aprender y por lo tanto hay cosas Pero que se pierden encuentro también. súper normal también dentro de esta, como querer protegerse de un montón de gente que va y que toma cosas que no les pertenecen, ¿cierto? Eh, y empiezan a lucrar descaradamente con conocimientos que no son de ellos, y sin ningún aporte a las comunidades. Entonces, yo creo que eso es lo relevante, que si es un aporte a la comunidad y todos ganan, todo bien. Pero que si hay alguien que viene como a ganar plata a costa de conocimientos de otro, creo que eso no puede ser. Y gratis. O sea, además gratis, no. Entonces, entiendo esa reticencia también a que llegue cualquiera a, no sé, a imponer o a exigir o a intentar educar. Además, no, creo que no. ¿Y lo viste? Sí, ¿Las personas? sí, pero no solo, o sea, trabajé también en algún momento con centros de madre, con señoras mayores que no necesariamente tenían una raíz de comunidad indígena, pero siempre como esta reticencia al que viene, ¿no? Como al otro, a la otra edad, a la alteridad extranjera cercana. Sí. Eh,
pero depende también de cómo uno llegue a lugares. Yo aprendí muchísimo a poder compartir con las personas y como que no hacer, intentar no hacer, bueno, no hacer esas diferencias, ¿no? Como yo no te vengo a enseñar nada, te vengo a mostrar lo que yo sé. Me encantaría que me mostraran lo que tú sabes, pero si no, está todo bien. Bien. Y cuando bajas, También, y claro. bueno, y eso del trato como del usted que le carga a las señoras, no lo hagan. Nunca traten a la gente de usted, por favor, porque genera inmediatamente una tensión y a nadie le gusta, al parecer a nadie le gusta eso. Em, Así que yo tuteo a todo el mundo, tenga 90, 100 años, me da lo mismo. Eh, Entiendo pero que hace una diferencia. Y también lo he ido aprendiendo en estos centros de madre de señoras que me doblan la edad. Pero ahí también hay un tema con la preservación de todo esto, porque cada vez, o sea, hay, bueno, otra entrevista, me acuerdo del podcast, nos decía, no es que la artesanía se esté perdiendo, sino que está cambiando. Pero creo que también hay artesanía tradicional que sería muy triste que se perdiera y que cada vez es más difícil de encontrar. Sí, lo que pasa es que, bueno, como dice una colega mapuche, la cultura está viva. Y entonces nuestro romance, nuestro romanticismo por mantener las cosas como están, cuando no haces nada por mantener las cosas como están, no le sirve a la gente. La gente igual tiene que comer, ¿no? Si no Claro. podéis comer de lo que de lo que haces, ¿por qué voy a seguir haciendo un manto que me demoro 3 meses en hacer, ganando 500 lucas? Claro, que tendría que costar 2 millones de pesos y que nadie me los paga al final. Claro, y entonces, ¿por qué voy a tener que seguir trabajando en eso? ¿Por qué me obligan? O sea, a mí siempre me dicen, pero Merlino, tú no trabajas con temas mapuche. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Pero, no sé, como, Bueno, porque tampoco tú no lo aprendiste de niña, o sea, no es algo que se te traspasó en tu no, casa, ¿o sí? no. No, sí, sí, el tema del textil importante, pero también ahí hay una estigmatización de que porque tú eres o perteneces o tienes un apellido, tienes que seguir haciendo, como que fuera tu deber o una imposición. Claro, Eh, total. las culturas están vivas y si la gente ya no lo quiere seguir haciendo por algo es porque no puede vivir de eso y tiene que ir a la ciudad. Quizás hay mucha gente que Sí. está yendo y volviendo a la ciudad y eso, o sea, al campo o a sus comunidades, lo que me parece maravilloso, nuevamente gracias a Internet, porque ahora se puede hacer eso. O sea, yo podría trabajar desde cualquier lugar del campo si tengo una señal de Internet y puedo seguir siendo profesional. Pero eh, ¿por qué estamos obligando a la gente a seguir en esta precariedad llamada artesanía? Si no le estamos dando las herramientas para que puedan ganar lo mismo que una persona profesional. Cuando, Claro, ¿entiendes? Es entonces, como, o incluso o más, incluso más, porque el día es lujo. bien súper La escaso. artesanía como un lujo. O La sea, artesanía es un lujo. claro, Nadie se puede comprar, ¿cierto? A no ser que, no sé, eh, ahorres para eso, que también me parece algo que como ahorrar para comprarme la manta de 2 millones de pesos y que me dure para siempre y que poder heredarla a la familia que venga. Pero si no me das si a ti no se te ocurre y a nadie se le ocurrió hacer eso, ¿por qué estamos obligando a la gente a seguir haciendo esas mantas? Como desde el deber ser, digo yo, como sí, total. De lo que te viene dado, o sea, no. como que no es así. Y si se quiere preservar, o sea, lo que entiendo es que tú decís, si se quiere preservar, se tiene que preservar en las condiciones que a las personas Mm. les funcione. Y en ese sentido tú, entonces me imagino que está ahí con la idea de que, bueno, esto cambia y no hay necesidad tampoco de preservar todo. Sí, es una tremenda discusión, Sí, pero los objetos no están hechos para perdurar ni para estar en el museo, están hechos para perecer. mm, Eh,
sobre todo estos que vienen, no sé, por la lanita, de pronto me compré el chaleco de 70 lucas de alpaca. El primer invierno vinieron las polillas y se lo comieron. Me costó 70 lucas. Claro. Pero es parte de la cosa, ¿no? Como que este afán, claro, este afán, como te digo, del deber ser y del preservar cosas que están desapareciendo porque que no tienen una función real o un fin o como que no le está sirviendo a nadie en realidad. Es solo para que tú lo observes. Ah, mira, es que se sigue haciendo el tejido de crin. Pero ¿le compras a la señora que va a las tardes a vender? No. Entonces, ¿cómo quieres que la señora siga tejiendo si no le compras? Claro, si no la compro. Como que esa contradicción me molesta mucho. O sea, bacán que preservar. O sea, Sí. yo soy historiadora del arte, no encuentro que es maravilloso poder ir al museo, ver las cosas, no sé qué, me encanta. Pero exigirle a la gente que preserve porque sí una tradición cuando no estás aportando en nada, no, me parece contradictorio. De todas maneras. Y cuéntanos sobre tu investigación de revistas ilustradas. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, a raíz de como meterme a investigar, tengo este proyecto que se llama La Silueta Ilustrada, que es como mi obsesión de chica. Bueno, como ya conté, mis papás tenían un taller donde mi mamá cosía. Mi mamá en ese tiempo ya no, ahora se dedica a otra cosa, pero mi mamá estudió moldería y entonces mi mamá sabía hacer molde y por tanto yo toda la ropa me la hacía mi mamá y todo era muy combinado con el gorro y el bolsito para llevar los calzones, el calzón por si uno se manchaba y como el pedacito de papel higiénico también en el bolsito, que combinaba con el gorro y con la falda, obvio, todo combinado. Y entonces tenía mi mamá muchas revistas de, no sé, burdas, como que esta cosa de los moldes, ¿no? Y también tenía unos libros que vienen los venían moldes. con ilustraciones técnicas. Y a mí siempre me ha gustado todo la ilustración, todos los monitos me encantan. Y entonces me quedaba pegada mucho rato mirando eso. Cuando decidí estudiar diseño de vestuario, una de las razones era como, yo quiero ser ilustradora de modas. Y no existía la carrera, pues no existe. En ese momento tampoco existía como ilustración, como que uno fuera a estudiar ilustración ni nada. Y entonces me metí a estudiar diseño de vestuario para aprender a hacer ilustración de moda y la malla tenía como 3 semestres de dibujo. Entonces, nada, pues feliz. Yo iba a clases extras, así por favor, profe, deme más clases. Y la profe, que era muy buena onda, me dejaba como meterme a otras clases a seguir dibujando. Entonces, me gusta mucho como el tema de la ilustración en general y en específico el de la ilustración de moda. Y me fui haciendo una colección en todo este tiempo de revistas que contienen ilustración de moda. Y entonces cuando llegó el momento de hacer mi tesis para el Magíster de Historia del Arte, dije ya, lo que yo quiero hacer, el primer semestre yo ya sabía lo que quería hacer. Quiero estudiar esto. Y me di cuenta que tenía una colección bastante grande, o por lo menos suficiente como para empezar esta investigación. Y dije, no, pero no me puedo quedar con esto, tengo que mostrárselo al mundo. Y empecé como este Instagram de La Silueta Ilustrada, donde estoy recopilando por el momento de mi colección privada de revistas. Que va a irse ampliando a otras colecciones, porque no es infinita mi colección tampoco.
Espero algún momento tenerlas todas, pero está difícil porque el momento de la ilustración de moda en Chile es bien cortito y ya fue hace mucho tiempo. O sea, duró hasta el 1968, es como lo máximo. Y empieza más o menos en 1936 a hacer ilustración de moda de autores y autoras chilenas. Entonces, es ese tiempo ya estoy estudiando, pero en la publicidad y en otras revistas que no tienen que ver con moda, también aparecen ilustraciones de moda. Entonces, mi idea es como hacer un catastro. Es súper ambicioso este que estoy haciendo, pero mi idea es como hacer un catastro del siglo XX, tomando tanto referencias de moda directamente como de portadas, o sea, como el tema de beauty y belleza, y publicidad. Esa es como la idea. Por el momento estoy solamente con mi colección privada de revistas. Qué bacán, lo encuentro muy bacán porque sí creo que esas cosas, no sé si, o sea, o recién ahora en Chile se están como que ya llegaron a un punto en que se quieren preservar. Yo me acuerdo de, no sé, pues de todas las revistas que tenía mi abuela o qué sé yo, que era como que uno no les veía el valor, y hoy día creo que todas esas cosas sí llegó la gente que lo está investigando también, y eso es súper interesante. Sí, yo creo que debe ser un tema generacional, porque en la medida que he ido investigando también me he dado cuenta de que hay otras investigaciones germinando. Y estamos todos más o menos en el mismo. No es que hubo hace 10 años investigación de esto. Creo que es un tema generacional que llegó a la tendencia, ¿no? Y que estamos en esa tendencia etaria, que está bueno, Sí, está muy porque buena, así de que nuevo nadie, insisto, que nadie quiere estar solo y como que bacán que hayan otras investigaciones, porque si no tenéis que hacer toda la pega. sí, po. Sí, y también ir compartiendo esas cosas que a uno le pueden servir desde un lugar, a otro Sí, desde otro. O nunca sea, va a ser lo mismo, ni va a estar desde los mismos enfoques ni miradas. de todas maneras. Me parece bacán que esté germinando esta tendencia de investigar sobre revistas, sobre todo, que me encantan. Y bueno, en el tema de la revista de moda, la mujer es como un tema fundamental. ¿Cuáles creéis para ti son las revistas como más disruptivas quizás de Chile, de las que hay investigado La hasta gracia ahora? es que no son disruptivas. Son cero disruptivas, son súper conservadoras. Son más bien didácticas, educativas, ¿no? Dan una línea por donde debería ir la gente. Estoy hablando de las revistas de moda, porque por supuesto paralelamente a eso hay revistas que son de índole femenino, feminista, político. Que no se crea que solo mujeres hicieron solamente cosas de moda, sino que también estaban en otros lugares que sí eran disruptivos. Sí, De esos todas maneras. lugares sí lo eran. Sí. Bueno, y que también la industria es súper chiquitita, o sea, lo que daba la industria de la revista de moda en Chile era esa más conservadora Claro, o sea, y más también educativa, porque tampoco era que hubiese una gran oferta. todas las directoras de estas revistas, digo, hasta la revista Paula, que la revista Paula ya es como el quiebre, ¿no? Pero Elite, tanto Elite como Rosita y Eva, están dirigidas por mujeres que son esposas de grandes empresarios. Es como que estos señores les dijeron ya, haz tu propia revista. Entonces viene hay un tema de clase que es muy importante también, Oh. de género y de clase dentro de estas revistas. Así que no, de disruptiva nada, sino que seguir como en este adoctrinamiento que ya viene de un proceso gringo, del proceso gringo de la posguerra. Y eso se replicó al final, en esta... Totalmente, y eso que no teníamos ni guerra.
Sí. Pero claro, gracias a eso también como que empiezan a haber publicidades de, de industria chilena, de telas, de lanas. Como que eso es interesante también de analizar. Sí. Oye, ¿qué desafíos y oportunidades hay en una carrera como la tuya que ha sido súper variada, intuitiva, diversa, de exploración? ¿Qué ha sido lo más difícil y también qué ha sido lo más bacán? Bueno, así como de carrera, como profesional, como te digo, yo me puse a estudiar diseño para conseguir herramientas para una carrera artística. Como que necesitaba métodos y como aprender cosas de manera más rápida. Eso es lo que da la escuela, eso es lo que da la universidad, ciertas herramientas para que no estés 10 años buscando una solución, sino que un profe te diga en 3 meses cómo puedes hacerlo. Creo que eso es lo bacán de la escuela, de la academia, de la universidad, que te puedes ahorrar mucho tiempo para descubrir soluciones. Creo que la dificultad de ser diseñador es como la creatividad, que suena una palabra súper, yo ya estoy chata de esa palabra, así como, ay, pero es que sean creativos, qué lata. Pero, pero ese mirar las cosas desde otro punto de vista es algo que les cuesta mucho a mis alumnos y a mis alumnas. Es como si del colegio vinieran formateados para pensar solo de una manera, que tú les digas todo lo que hay que hacer. Y entonces cuando uno dice, pero es que puedes hacer lo que quieras, la gente se colapsa. Como que también nadie quiere hacer lo que quiere. Siempre necesita una directriz. Y entonces uno intenta dar directrices mínimas para que la gente de verdad haga cuál es tu pasión, ¿no? Pero están en el momento de descubrirse y eso es súper difícil. Como, de nuevo, la identidad, ¿no? Como que si no tenés identidad no Sí. podís ser diseñador. Tenés que encontrarte a ti mismo y ese proceso es súper difícil. No todo el mundo lo quiere afrontar. Digo, para salir de... O sea, a mí me pagan por ser creativa. Esa es mi pega. Pero qué difícil al mismo tiempo. Como... De todas maneras. Y me pagan porque tengo un discurso, porque tengo un estilo, ¿cierto? Pero eso es muy difícil de descubrir, que creo que es la cosa más difícil. Es más difícil, como la creatividad tiene que ver con esa identidad, con ese discurso propio. De todas maneras. Y es muy, muy difícil. Sí. Mira, yo te quiero hacer una pregunta que a ver si te hace sentido con lo que hemos conversado. ¿Qué le dirías tú a una persona que tiene muchos intereses variados, que tiene muchas también habilidades quizás y un poco explora distintos formatos, pero que a la vez se abruma de ser tan poco constante y constantemente se siente perdido? ¿Qué le dirías tú con tu experiencia? Qué bueno, que es difícil, pero que hay que continuar. No sé, es muy difícil. Como que me cuesta salir de los clichés, pero creo que existe un lugar para nosotros en este mundo. Que hay que desatender, es que son puros clichés, desatender lo que los otros te dicen. Como basta de intentar ser validado por otros. Hay una razón, uno puede encontrar ese hilo conductor y cuando lo encuentras ya todo tiene sentido. Cuando encuentras el hilo que conduce o esa línea editorial que tienen tus búsquedas, que pueden parecer disímiles, pero nunca lo son. Nunca lo son. Como que si uno encuentra esa línea editorial, ese hilo conductor, ya se puede sentir más tranquilo y puede desafiar a esas personas que dicen, oye, pero es que tú estás haciendo puras cosas diferentes. No, todo es lo mismo. Todo tiene que ver con todo. Eh, es una lógica
distinta de ver las cosas. Y yo creo que en este tiempo de neurodivergencias, o que las encontramos o que nos dimos cuenta que existían, es súper importante entender que las identidades son distintas, que aprendemos de manera distinta y que generamos procesos distintos y que los resultados también son distintos, y eso es como lo entretenido de todo. Y yo creo que también ahí va lo que tú decís de buscar en uno este hilo conductor, que finalmente es mucho más profundo que el formato que podáis estar usando. Claro, de que uno tiene distintos métodos de llegar, que no existe una sola solución, existen muchas soluciones para un mismo problema. Sí, también de aprender, que al final el camino de aprender es súper variado por cada uno de nosotros, todos aprendemos distinto, entonces ahí la experimentación que tú puedas hacer puede ser tan diversa como la forma de aprender que existen también. Ahora, lo interesante, o lo que yo he podido cachar en todo este tiempo, es como que uno no se puede rendir, de que uno no puede esperar en su escritorio a que alguien como que lo venga a ver y a encontrarte. O sea, es necesario como estar haciendo cosas, porque si no hago nada, tampoco voy a saber las cosas que soy capaz de hacer. Claro. Y yo como que siempre me sorprendo de las cosas que puedo hacer. Yo decía, que nunca pensé que iba a hacer esto. Y bacán, pero tuve que hacer cosas para que eso llegara. Como que el movimiento, estar siempre en movimiento, en la búsqueda, me ha llevado a hacer cosas que nunca imaginé que iba a hacer. Pero si me hubiese quedado intentando encontrar un trabajo, Claro, un trabajo como normal, ¿no? De oficina, no hubiera llegado a hacer las cosas que hago hoy, que me tienen feliz y que además me mantienen económicamente. Creo que hay que afrontar ese miedo que yo sé que da cuando tenés una pega y decidir irte de una pega, qué difícil. Y tirarte nomás, como hacerlo. Que suena súper cliché y todo, pero es súper real. Es la única forma también, y como hacerte tu propia pega. ¿Por qué no? De todas maneras. Si no encuentro el lugar, bueno, me hago el lugar. Eso. Bacán. Antes de terminar, quiero que responda a nuestra última pregunta, que es, ¿cuál es el momento menos fancy que has vivido en este camino? Un momento difícil, complicado, que quizá nunca esperaste vivir, pero que es parte de este camino también. Cambiar de rumbo cuando decidí. Todas las veces que he decidido cambiar han sido difíciles, súper difíciles, como dejar los trabajos que tenía antes para ir a explorar unos nuevos. Han sido súper, súper difíciles, y que me he dado cuenta que por lo general duran 1 o 2 años de dificultad de volver como a armarte desde el no trabajo, o de un campo laboral áspero, Cierto. pero que tomaste una decisión de cambiar. Qué difícil. Creo que eso ha sido como lo más complicado. Creo que hay que ser súper valiente para hacerlo, pero que vale todo el rato la pena. Súper, gracias Melina, fue una conversación súper profunda e inspiradora. Me encantó escucharte también, que nos contaste todo tu proceso de aprendizaje, de experiencias, y también me encantó escucharte cómo el tiempo ha ido dando como ciertos cierres de ciertos ciclos. Eso me parece súper interesante, porque siento que a veces hay gente más joven que siente que todo se va a dar y todo va a salir, y de verdad la vida es enorme y es larga, y
Tú podés cambiar constantemente, como decís tú, y podés encontrarte y desencontrarte, y es parte de, pues, sobre todo en un camino creativo o artístico. Sí, no, es que las cosas sí van dando, eso es cierto. Es cierto lo que piensa esa juventud, solo que hay que trabajar para eso. Como que no es como que llega la musa inspiradora en una luz que baja cuando tenés 30 años y uno cree que a los 30 años va a bajar la luz y te va a decir lo que tienes que hacer y todo va a ser maravilloso. Eso no pasa. Hay que trabajar, hay que investigar para que eso llegue, y no llega de frente, sino que cosas que se van dando. Claro, y que no es lineal tampoco. O sea, hay cosas que van a volver a ti después de mucho tiempo y pueden ser el motivo de tu trabajo también. Sí, pero llega ese momento, creo. Con trabajo y terapia y la astrología. Me encanta. Muchas gracias, Melina. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Igual que en un telar, cada conversación con Melina deja hilos sueltos, que invitan a seguir tejiendo. Nos recordó que la identidad no se hereda intacta, se trabaja, se cuestiona y se reinventa. Que nuestras raíces no están para encadenarnos al pasado, sino para sostenernos mientras crecemos. Y que la artesanía es una forma de pensamiento, de conexión y de resistencia cultural. Sigue a Melina en redes sociales. Puedes encontrarla en Instagram como @melinarapiman. Y no te olvides de conectar con nosotras. Nos encuentras en Instagram como @notfancy.podcast y en nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Ámbito Regional de Financiamiento. Convocatoria 2024.